Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Consejero, esta Cámara, en la sesión del Pleno de 10 y 11 de marzo pasado, justo el último pleno, antes de declararse el estado de alarma, debatió y aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo de Nueva Canaria referida al superávit de las administraciones públicas cumplidoras y respecto al cobro por parte de algunas entidades financieras pues por custodiar los depósitos bancarios. En esta proposición no de ley se instaba al Gobierno de Canarias para que a su vez instara al Gobierno de España a dos cuestiones. La primera, a que tomase las medidas oportunas tendentes a flexibilizar la regla de gasto y permitir invertir el superávit de las administraciones públicas cumplidoras en inversiones no exclusivamente financieramente sostenibles y en servicios públicos esenciales. Y, en segundo lugar, adoptar las medidas legislativas necesarias con el fin de que se excluyera a las administraciones públicas de la obligación de pago de los intereses de estas entidades financieras, que eran algunas, que cobraban por los depósitos bancarios. Ese mismo 11 de marzo, día en el que se estaba debatiendo y aprobando esta proposición no de ley en esta Cámara, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del SARS-CoV-2 como pandemia. Y ante la rapidez de la evolución de los hechos y para hacer frente a esta situación grave y excepcional, provocada por el COVID-19, el 14 de marzo, mediante Real Decreto, el Gobierno de España pues declara el estado de alarma. Y según reza en la disposición de motivos de este Real Decreto, porque la situación generada por el coronavirus requiere la pronta reacción por parte de todas las administraciones públicas, así como una respuesta conjunta para afrontar con las máximas garantías los efectos provocados por el brote de este virus, teniendo en cuenta principalmente el riesgo que supone para la salud y para el bienestar de la ciudadanía. En este contexto, y mediante distintos acuerdos, cada administración pública pues fue adoptando medidas organizativas y preventivas para hacer frente a esta coyuntura. Algunas de estas medidas en el ámbito de la gestión de ingresos y de la gestión de la recaudación. Es más, ante la situación y las administraciones sabedoras de las consecuencias que esta crisis iba a tener sobre la economía canaria y especialmente en el aspecto social, estas administraciones públicas canarias fueron mucho más allá de lo que preconizaban las normas del estado de alarma y mediante acuerdos específicos aplazaron pagos y suspendieron la recaudación ejecutiva de sus ingresos públicos. El día 21 de marzo, la Comisión Europea comunica la suspensión de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, del conjunto de normas fiscales comunitarias, abriendo así la puerta a los gobiernos estatales para que estos pudieran elevar el gasto público todo lo que fuera necesario para combatir la propagación del coronavirus y además mitigar sus consecuencias económicas, lo cual además es completamente lógico porque en la coyuntura en que se desarrolló, que se está desarrollando, de seguir con el mantenimiento de las reglas fiscales, la realidad es que esas medidas adoptadas en materia de ingresos, en materia de aplazamiento o suspensión de estos tributos, pues lo único que iba a provocar era la disminución de la recaudación por parte de las administraciones, pero el impacto relativo iba a ser insignificante, porque es que las administraciones no le quedaba otra de no suspender las reglas fiscales, pues que al disminuir los ingresos, disminuir los gastos. Una cuestión a todas luces absolutamente inconcebible en estos momentos. Ante esta disyuntiva y en lo que se refiere a las corporaciones locales particularmente y volviéndonos a hacer eco del contenido de la exposición de motivos del Real Decreto por el que se estableció el estado de alarma, el coronavirus requiere de la pronta reacción por parte de todas las administraciones públicas. El planteamiento, entendemos, debería ser que en aquellas administraciones y corporaciones locales cuya balanza financiera es positiva, pues éstas pudieran realizar políticas de gasto público, obviamente con criterios de eficiencia económica y de equidad, con cargo al superávit y a los remanentes de tesorería, lo que permitiría, por una parte, coayudar en los aspectos económicos del tratamiento de la pandemia y ayudar al fortalecimiento del tejido social y, por otra, a dar cobertura a los empresarios canarios mediante la aplicación de medidas dinamizadoras que mitigaran el impacto de esta crisis que esta crisis está teniendo en los autónomos y en las pequeñas y medianas empresas
que no olvidemos representan el 99% del tejido empresarial y además a los puestos de trabajo que éstas generan. Y es por todo esto, consejero, por lo que le pregunto, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno, tal cual se determinó en la resolución de este Parlamento, en referencia a instar al Gobierno de España a flexibilizar la regla de gasto y permitir invertir el superávit de las administraciones públicas cumplidoras, no exclusivamente en inversiones financieramente sostenibles, sino en todo tipo de inversiones y en servicios públicos esenciales? Además, entendemos que el hecho de poder gastar el superávit y los remanentes, pues de facto solucionaría el otro problema, porque ya que si gastan el superávit y los remanentes, pues poco dinero tendrían en los bancos sobre los que los bancos podrían cobrar comisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Y a continuación, para responder, tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno y consejero de Presupuesto y Hacienda. Señora González, vamos a ver. En relación a los depósitos bancarios penalizados por una instrucción del Banco Central Europeo, tenía como pretensión movilizar los recursos de las entidades privadas para que actúen en la economía real. Esta es una decisión que desde el año 14 promueve el Banco Central Europeo y la pretensión, el objetivo que persigue es que las entidades financieras pues no tengan depósitos excesivos, porque se supone que el dinero debe actuar en la economía real y tenía su lógica. Ocurrió que esto afectó a entidades públicas españolas de forma relevante, porque se da la circunstancia que desde el año 14 las corporaciones locales españolas han cumplido con las reglas fiscales y han mantenido resultados en relación a las reglas fiscales muy satisfactorios en el sentido de su cumplimiento. Y hoy la información disponible dice que las corporaciones locales españolas tienen entre remanente y superávit en torno a 30.000 millones de euros y, por lo tanto, algunas entidades financieras, haciendo caso de la recomendación o de la instrucción del Banco Central, estaban cobrando intereses por esos depósitos, también al sector privado. Yo le tengo que decir que de las cuentas de la comunidad autónoma que dependen de la Dirección General del Tesoro, no pagamos ninguna comisión a ninguna entidad financiera y no nos consta tampoco en las cuentas habilitadas por los departamentos y negociadas con las entidades financieras. Al parecer, esto se ha podido dar en alguna entidad local, pero sí le digo con claridad y contundencia que el Gobierno de Canarias, en las cuentas corrientes, en los depósitos, que son muy relevantes, no paga ninguna comisión por esos depósitos a ninguna entidad financiera y que tampoco nos consta que esto ocurra con las cuentas habilitadas de los departamentos. Pudiera ocurrir que esto se dé en algún ámbito de las entidades locales, pero no en nuestro caso. Nosotros hemos reclamado en los ámbitos institucionales respectivos la eliminación de esta condición si se estuviera dando para alguna institución pública, porque es realmente paradójico que se pudiera disponer de recursos públicos ociosos que pagaran intereses negativos por esos depósitos y en paralelo con las necesidades que tenemos no se pudieran utilizar. Y me remito en esta parte de la respuesta esencialmente a este segundo asunto al que usted hace referencia. Es de suponer que la nueva situación generada por la pandemia y después de la decisión de la Comisión de suspender la cláusula de salvaguardia del Plan de Estabilidad del año 11, las reglas fiscales han quedado de facto suspendidas en la Unión y son los Estados los que interpretan esta suspensión. Es de suponer que el Gobierno de España de facto está interpretando la nueva situación de forma, digamos, absolutamente flexible. El ejemplo es claro. Solo en el mes de marzo el Gobierno de España se endeudó por 22.000 millones de euros. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Le estamos reclamando al Ministerio de Hacienda una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de este asunto en ese marco que relaciona a la Administración General del Estado con las comunidades autónomas para buscar una flexibilización de las reglas, es decir, del déficit, de la deuda y de la propia regla de gasto, que como mínimo no podrá contabilizar, tendrá que excluir los gastos adicionales promovidos o provocados por la situación de la pandemia, especialmente los gastos sanitarios.
Pero hasta el momento, las administraciones públicas españolas, desde luego en las comunidades autónomas, nos tenemos que atener a las reglas fiscales previas a la pandemia. Aunque estamos convencidos, el alegato que nos hace la ministra de Hacienda es que espera las respuestas del plan de estabilidad enviado para el año 20 a la Comisión Europea para establecer este ámbito. Lo haremos en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando corresponda esa convocatoria, y supongo que el Consejo Nacional de Política Fiscal lo hará en el ámbito de las corporaciones locales. Yo sí aprovecho 30 segundos para decir que en el Estado español hay 3 ámbitos de la Administración. La Administración General del Estado, que gestiona la Seguridad Social también, las administraciones autonómicas y locales, y cada una se comporta en función a competencias y medio en su ámbito competencial, de manera que me consta que las corporaciones locales pelean también por la flexibilización de las reglas fiscales antes de la crisis y ahora con más razón que nunca.